Este es Martín Lutero, el gran reformador de la Iglesia. Vivió muchas experiencias y aventuras, desde ser secuestrado hasta vivir escondido en un gran castillo. Incluso ayudó a darles una nueva vida a un grupo de monjas. Desde joven fue un cristiano devoto, pero no lograba encontrar la paz con Dios. Un día fue sorprendido por una tormenta. Pensó que iba a morir. En su desesperación hizo la promesa de que, si se salvaba, se haría monje. Sobrevivió y cumplió su palabra. Dejó sus estudios de abogado y se fue al monasterio. Sus familiares y amigos no estuvieron de acuerdo. En el monasterio empezó a leer la Biblia y allí descubrió que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Por primera vez en su vida encontraba la paz con Dios. Lutero fue invitado a ser profesor de la Universidad de Wittenberg. Enseñaba sobre los libros de la Biblia y sus clases eran muy populares. Incluso la gente del pueblo iba a verlas. En esa época, la Iglesia Católica le decía a la gente que con un buen comportamiento podrían ganarse el cielo. Pero, gracias a sus estudios bíblicos, Lutero descubrió que ni 1.000.000 de buenas obras sirve para ganarse el perdón, y que la autoridad del Papa no está por encima de la palabra de Dios. Poco a poco, Lutero fue encontrando que la Iglesia se había desviado en varios puntos de la enseñanza bíblica, e incluso habían inventado doctrinas para su propia conveniencia. Decidió entonces escribir los puntos en discordia y, con la intención de iniciar un debate académico, los publicó en un documento conocido como las 95 Tesis. El punto central de los escritos de Lutero enseñaba que no era posible comprar el perdón de Dios, ni vivir una vida lo suficientemente buena para merecer la salvación. En su lugar enseñó que para obtener el perdón de Dios y ser declarados libres de culpa, Dios envió a su Hijo Jesús, quien pagó por todos los pecados del mundo al morir en la cruz, y que todo aquel que cree esto es justificado por la fe y será salvo. Las enseñanzas de Lutero se propagaron rápidamente por Alemania y Europa, gracias a la recientemente inventada imprenta. Al Papa de Roma no le gustaba nada esto y escribió un documento diciendo que si Lutero no se retractaba de todos sus escritos, sería declarado hereje. Lutero se negó a hacerlo y quemó públicamente una copia de esa carta del Papa. Las enseñanzas de Lutero continuaron propagándose, impactando también en lo político, económico y cultural. Luego fue llamado a presentarse ante el emperador para defenderse de las acusaciones en su contra. Pero el emperador declaró a Lutero como proscripto y prohibió que la gente leyera sus escritos. Allí fue donde su príncipe protector fingió un secuestro y lo llevó a vivir en secreto a un castillo. Lutero cambió su manera de vestir y hasta se cambió el nombre a el Caballero Jorge. Se dejó crecer el pelo y la barba y trabajó arduamente en la traducción del Nuevo Testamento al idioma del pueblo. Con este magistral aporte, la gente común ahora podía leer la palabra de Dios en su propio idioma. Después de un tiempo, Lutero volvió a Wittenberg. Allí continuó escribiendo libros y enseñando. También se casó con una monja y formó su propia familia. Pronto, el evangelio puro se esparció por toda Europa y muchos creyeron en él. Hoy en día, a más de 500 años de la Reforma, el Evangelio, la buena noticia acerca de la salvación por gracia, por causa de Cristo y mediante la fe, sigue su camino buscando hallar corazones contritos, para que más y más personas sean salvos, tengan verdadera paz y lleguen a la vida eterna. Y así seguirá su camino hasta llegar a lo último de la tierra.